Bienvenido a mi canal, el cual está creado para fomentar o inducir tus conocimientos en algunas áreas de informática y en las unidades curriculares que vinculan con proyectos sociotecnológicos. Mi nombre es Noemí Báez, soy ingeniera informática, profesora universitaria de la Universidad Politécnica Territorial Maracaibo, extensión La Villa del Rosario, y en esta ocasión vamos a hablar sobre lo que son los aspectos formales para la presentación de un informe final del proyecto. No es solo realizar un proyecto ni implementarlo, tomando en cuenta que un proyecto no es nada más que un estudio o una investigación que vincula la comunidad con la universidad, buscando un beneficio que amarre o conlleve para las dos partes. Es decir, yo implemento mis conocimientos técnicos para desarrollar una solución o aplicar una solución que le dé el fin a una problemática en cierta comunidad, aplicando los conocimientos de mi área. Pero para entregar un proyecto o presentar un informe final de proyecto, se deben de cumplir algunos aspectos formales que muchos de nosotros nos causan ciertos dolores de cabeza. A continuación yo te explicaré algunos de los aspectos y cómo cubrir para aplicarlos dentro de tu proyecto. Deben de tomar en cuenta el respeto de las normas, es decir, las normas APA o a las normas internacionales de redacción e interpretación. Lo primero que debes de tomar en cuenta es que la redacción de los proyectos son en tercera persona. Nunca se debe de vincular el proyecto o se debe de mencionar en el proyecto en primera persona, siempre vinculando en tercera persona. No se permite dejar líneas viudas o huérfanas. ¿Qué significa esto? Que hago una pequeña mención de una o dos líneas y dejo el texto hasta allí. El mínimo requerido para un párrafo son de 5 líneas, así que no debes de dejar un comentario o una línea viuda o huérfana. Debes siempre tratar de vincularlas y cumplir con el reglamento del mínimo de 5 líneas por párrafo. Debes diferenciar entre cifras y años y cantidades de monedas, llámese bolívares, pesos o dólares, dependiendo de la moneda donde tú te encuentres, del país donde tú te encuentres. Ejemplo, año, cuando yo voy a citar una cifra, debo de especificar si estoy hablando de los años, año 1999, o si estoy hablando de una cantidad de 1999 bolívares, en el caso de nosotros los venezolanos. Para la construcción de los textos, debes tomar en cuenta que la construcción de los párrafos se debe ajustar a un mínimo de 5 líneas, como ya te había nombrado, y a un máximo de 12 líneas. Es decir, que mi párrafo no debe comprender menos de 5 líneas ni más de 12 líneas. Debes de evitar también la repetición de palabras en el mismo párrafo. Utiliza sinónimos o conectivos que te den el desarrollo del párrafo sin redundar en el contenido una y otra vez. Debe de ser explícito, específico a la hora de redactar en un párrafo. Se debe de evitar que el párrafo contenga tamaños de letras de diferentes tamaños, es decir, debemos de mantener un orden en el tamaño de las letras. Para los títulos o subtítulos podemos utilizar un orden, un tamaño de 14 o 12 en negrita. Y para las letras de las líneas formales de los textos son 12 Arial. Siempre el contenido debe de redactarse en Arial normal, y 12 para lo que es el desarrollo del contenido y 14 para lo que es el resalte de los títulos o de las preguntas. Siempre debes de tratar de resaltar en negrita los títulos, las preguntas o las citas de autores o lo que tú quieras resaltar de importancia.
tomando en cuenta el uso de las comillas cuando quiera citar a un autor. El papel a utilizar para el formato impreso debe ser tipo papel bond, tamaño tipo carta. Es el que se utiliza normalmente para imprimir los proyectos. Como ya decíamos, la Arial tiene que ser número 12. Los márgenes a utilizar que deben de ser de 4 centímetros para el lado izquierdo, tomando en cuenta que este es el lado que se utiliza para encuadernar o anillar. 3 centímetros para el lado derecho, superior e inferior de la página. Los títulos varían las líneas según el interlineado, y para el texto y los títulos de varias líneas, el interlineado debe ser de 1.5. Es decir, que mi interlineado dentro de los textos normales debe ser de 1.5, al menos que yo vaya a citar a un autor o esté desarrollando lo que es el resumen del proyecto, que lleva otro interlineado. Por lo general es 1.0. Se utilizan espacios sencillos entre líneas para la transcripción de las citas textuales, que no deben de tener más de 40 palabras. Deben de hacerse las referencias y hacer el contexto de por qué esa referencia, en qué aplica. Debo desarrollar mi idea. No es solamente colocar una referencia de autor, debo desarrollar el por qué, en qué influye ese autor o ese texto dentro de mi investigación. Fases siempre se separan del desarrollo de los contenidos utilizando una hoja blanca, y en el centro el título de la fase, es decir, fase 1, diagnóstico participativo; fase 2, antecedentes y bases teóricas; fase 3, metodología de la investigación; fase 4, implementación de proyectos. Esto es lo que yo debo de utilizar en referencia para separar dentro de mi informe o de mi trabajo las diferentes fases del proyecto. En la primera página de cada fase, arriba y al centro, se presenta la misma palabra, fase, y en número romano especificar cuál es el número de la fase: 1, 2, 3 o 4. Y debajo, centrada, cada parte se escribe el título de la fase en mayúsculas. Esto aplica también para la hoja en blanco, que se va a utilizar para separar las fases, pero tomando en cuenta que el número de la letra puede ser mayor, puede ser 14 o 16, dependiendo de cómo nosotros lo observemos. Los anexos deben ser presentados después de las listas de referencias bibliográficas. La numeración del contenido debe ser se debe de tomar en cuenta que las primeras páginas no se numeran, pero se toman en cuenta para la numeración. Es decir, que mi página de presentación o de respeto no le voy a colocar numeración, pero la voy a contar dentro de lo que es las páginas de contenido de mi proyecto, de mi informe. Todas las páginas se enumeran en la parte superior derecha, a excepción de la primera página de cada fase, que debe enumerarse en la parte inferior centrada. En la primera fase se debe determinar el número en romano en la parte centrada inferior, y empezamos con las partes derecha superior, el resto del contenido. Los cuadros, las tablas y las gráficas y figuras deben ser numeradas e incluidas en el esquema se deben establecer en diferentes esquemas, es decir, un esquema o un índice para cuadros, un esquema o un índice para tablas, un esquema o un índice para gráficos, y un esquema y un índice para figuras. Y debemos de numerarlo cada vez que coloquemos una de ellas. Es decir, si yo tengo una figura, si tengo 10 figuras, debo de numerar cada una de las figuras a medida que van apareciendo dentro del desarrollo del proyecto. Y así consecutivamente voy haciendo con los gráficos, con las tablas y con los cuadros. El estilo de escritura
Para el desarrollo del proyecto se recomienda utilizar un estilo sencillo y directo y humanamente preciso bajo los principios de la coherencia y de la cohesión. No se deben de observar o de aplicar redundancias dentro del contexto. Y de manera objetiva mi proyecto. No debo de involucrarme si no es de manera objetiva y profesional en la ejecución del proyecto. Bueno, hasta aquí lo que serían las formas de las entregas de los informes finales para proyecto. Más adelante le estaremos ampliando la clase y explicándole cómo aplicar cada una de estas reglas en un documento Word. Espero que les haya gustado esta información, que les sea de utilidad, y en caso de que tengan alguna sugerencia o comentario, por favor dejarlo en la parte inferior de este video, que estaremos citándolo en el próximo video para así aclarar dudas o simplemente darte un saludo. Si te gustó este video, dale like, por favor suscríbete a mi página y activa la campanita para recibir las notificaciones de cada video que vamos a estar implementando o aplicando para ampliar los conocimientos en lo que es las áreas de informática y de proyectos sociotecnológicos. Espero que te haya gustado, comparte con tus amigos. Recuerda, trata como quieres que te traten y pórtate bien, que nada cuesta. Bendiciones.